Era el año 1876 y el invierno había extendido su pesada mano blanca sobre las montañas, imponiendo el silencio en cada hueco. La nieve no era la suave que brillaba en los ojos de los niños, sino la cruel e interminable que devoraba los rastros y amortiguaba los latidos de una tierra. Jonah McGraw vivía dentro de ese silencio. Su cabaña se alzaba como un solitario diente de madera contra las pálidas crestas. El humo se elevaba de su chimenea en una delgada línea que parecía avergonzarse de su propia presencia. Jonás cortó leña porque cortar leña era honesto y porque no requería palabras. El hacha se levantó, cayó, se quebró y él apiló los pedazos como si construyera un muro contra la memoria. Los músculos de su espalda se movían con facilidad, pero su rostro estaba fijo. Un mapa desgastado por el clima y el dolor. Su esposa había estado ausente durante 4 años, y aunque el pueblo todavía ofrecía su compasión en voz baja, Jonás había elegido el silencio en lugar de la torpe calidez de los demás. Él no asistía a la iglesia. No se quedó mucho tiempo en el salón. Él no se reía cuando le ofrecían risa. Las montañas eran su congregación, la nieve su penitencia. Esa mañana se escuchó el sonido, un golpe tan pequeño que podría haber sido el movimiento de una rama. Jonás se quedó paralizado, con el eje aún sobre la madera y su aliento humeando en el aire frío. Nadie llegó tan lejos en invierno. Nadie se atrevió. El golpe se escuchó de nuevo, tímido pero desesperado, como un gorrión que toca la puerta para que lo dejen entrar en medio de una tormenta. Jonás dejó el hacha a un lado y sus botas crujieron contra la tierra endurecida por la escarcha mientras se dirigía a la puerta. Lo abrió y encontró a una chica que no era más alta que su rodilla. Su cabello estaba enredado en nudos marrones, sus mejillas estaban enrojecidas como si el viento las hubiera estado azotando durante kilómetros. No podía haber visto más de 4 inviernos, pero sus ojos tenían la mirada amplia y asustada, el conocimiento de alguien que había visto 2 veces o años. Apretó los puños contra el marco de la puerta como si temiera que el viento se la llevara. «Azotaron a mi mamá», dijo, cada palabra temblorosa pero aguda, como si estuviera tallada en hielo. «Está muy lastimada. Por favor, ayuda». Durante un largo instante, Jonah se quedó mirando, su silencio más pesado que la nieve que caía tras ella. Vio los moretones morados que se cernían sobre los bordes de su mandíbula. La forma en que sus pequeños hombros se estremecían bajo un vestido demasiado fino para el clima, algo en lo profundo de él, algo que creía enterrado con su esposa, se agitaba como una brasa, luchando por vivir. Sin decir palabra, levantó a la niña en brazos, su cuerpo ligero como leña, y cerró la puerta tras ellos. El nombre de la niña, susurró, era Clara. Entre sollozos, señaló, con su manita temblorosa, hacia las laderas donde un granero abandonado se apoyaba contra la tormenta. Jonah la cargó a través de los montones de nieve, sus botas clavándose profundamente en la nieve. El viento le arañaba el abrigo, pero no flaqueó. Encontró el granero, con las tablas sueltas, el techo derrumbado en algunos puntos, y dentro, tumbada sobre la tierra helada, estaba una mujer, Elsie Carter. Tenía 28 años, aunque las dificultades habían trazado finas líneas en los bordes de sus ojos, y su belleza, aunque maltratada, era innegable, como una rosa aplastada pero aún fragante. Su vestido estaba roto, manchado de barro, con sangre en el labio y la frente. Giró la cabeza al abrirse la puerta. La vergüenza se reflejó en su rostro antes de que el dolor la dominara. «Por favor», susurró con la voz quebrada. «No dejes que nos encuentren». Jonah se arrodilló en silencio, levantándola con la misma fuerza que había usado para alzar troncos durante años. Ella jadeó, mitad de dolor, mitad de sorpresa, mientras se la llevaba de vuelta a la cabaña. Clara se acercó sigilosamente, sus pequeñas huellas desapareciendo rápidamente bajo la nieve que caía. A la luz del fuego, Jonah recostó a Elsie en el catre del rincón. Las llamas teñían sus rasgos de un suave naranja, ocultando lo peor de sus moretones, pero no el temblor de sus manos.
Le limpió las heridas con movimientos lentos y firmes, su silencio roto solo por el crujido del pino. Clara se acurrucó en una colcha, observándolo con los ojos muy abiertos, como si estuviera evaluando si podía confiar en ese hombre. Él sí hizo una mueca, pero no gritó. La vergüenza le había enseñado a callar el dolor. «No me queda nada más que dolor», murmuró, con la mirada fija en las llamas. «No hay mucho que merezca la pena molestar a un hombre como tú». Jonah no respondió, pero sus ojos delataron algo que ella no pudo nombrar, un dolor más antiguo que su sufrimiento, pesado y no expresado. Le puso agua fresca a su lado y regresó a su silla, mirando fijamente el fuego como si las palabras pudieran ocultarse en las brasas. Los días siguientes transcurrieron como un lento deshielo. La fuerza de Elsie regresó en frágiles incrementos. Remendó una de las camisas rotas de Jonah como compensación, moviéndose por la tela con la aguja aún entumecida por los moretones. Clara recogió pequeñas flores que de alguna manera crecían incluso en el frío invierno y las colocó sobre la mesa rufine. Jonah cortó leña extra sin que se la pidieran, apilándola cuidadosamente junto a la chimenea como si el calor mismo pudiera ser un regalo. No hablaron de lo que le había sucedido a Elsie. Todavía no. Pero en los gestos silenciosos, la confianza creció como raíces ocultas. Aún así, cuando Jonah fue al pueblo a buscar provisiones, oyó los susurros. Mujeres ajustándose los chales. Hombres con sonrisas burlonas bajo sus bigotes. M. Segras se había hecho compañía, decían. Una mujer con un pasado que arrastraba a un niño. Los chismes se arrastraban como escarcha por los cristales, fríos e inevitables. Jonah no respondió. Mantuvo la cabeza gacha, compró harina, café, sal. Sin embargo, sintió el escozor de sus palabras en lo más profundo de su ser, como una vez sintió lástima por sí mismo. Regresó a la cabaña donde la mirada de Elsie escudriñó su rostro, leyendo el peso tácito que cargaba. «Puedo irme», dijo una noche, con voz suave y las manos cruzadas sobre el regazo. «Nos has dado más de lo que merecíamos. No permitiré que tu nombre se arrastre por el barro por nosotros». Jonah la miró largo rato. El silencio entre ellos se llenó solo con el chasquido de la resina en el fuego. Luego dijo en voz baja y áspera por la falta de uso, «La puerta permanece abierta». No era gran cosa, no era la declaración de un salvador ni de un amante, pero para Elsie, que solo conocía portazos y cerraduras giradas, era más precioso que las escrituras. Inclinó la cabeza, las lágrimas resbalando sin vergüenza por sus mejillas, mientras Clara se aferraba a la manga de Jonah con la tranquila certeza de una niña que ya ha elegido a su protector. El invierno se agravó. Afuera, la nieve se espesaba. Sin embargo, dentro de la cabaña, el calor se abría en los rincones donde antes solo había polvo y silencio. Jonah se encontró escuchando no solo el viento, sino también el suave zumbido de Elsie mientras mecía a Clara para que se durmiera. Se detuvo al ver su cabello reflejando la luz del fuego, o la forma en que sus manos alisaban la tela con ternura. Estos no eran rayos de amor, pero pequeñas chispas, lentas, se tejían en la trama de su vida solitaria. Y aún así, bajo esa frágil pieza, la tormenta se cernía. Una noche, mientras el viento aullaba como lobos en las colinas, Clara despertó de un sueño y se subió a la silla de Jonah, apretando su cabecita contra su pecho. «Papá», susurró, las palabras escapando de sus labios sin pensar, tan naturales como respirar. Jonah se puso rígido, los actos del recuerdo lo golpearon profundamente en su interior. La voz de su esposa, su hijo no nacido, enterrado con ella hacía tiempo, de repente dolorosamente presente. Cerró los ojos, su mano callosa descansando sobre el cabello de Clara, sin apartarla. Elsie se movió de la cuna y observó con los ojos entrecerrados. Ella no solo vio la dureza de los hombros de Jonás, sino también el temblor en su respiración. Ella vio al hombre del que hablaban susurros en el pueblo, el viudo silencioso, y supo que algo dentro de él había cambiado, aunque levemente, aunque peligrosamente.
Afuera la tormenta se intensificó, la nieve caía con más fuerza, borrando todas las huellas que conducían a la cabaña. En algún lugar más allá de las crestas, los hombres que la habían azotado aún cabalgaban por la tierra, con su crueldad insaciable y la mirada escrutadora. Y en el interior, bajo el resplandor del fuego, se estaba formando un vínculo frágil, uno que podría salvarlos o romperlos a todos cuando la tormenta volviera a llamar. La tormenta no estalló con truenos, sino con susurros. La nieve aún cubría espesamente las crestas, pero en el salón y a lo largo de los escalones de la iglesia, las lenguas se movían con más fuerza que cuchillos. Jonah M. Segrá había acogido a una mujer. Dijeron, una mujer golpeada pero no inocente. Algunos afirmaron que ella era la personificación del problema, arrastrando a su hijo y su vergüenza a la puerta de un hombre demasiado solo para resistirse. Otros se burlaron de que Jonás escondía algo más que compasión detrás de su silencio. En el salvaje oeste, el chisme era una ley más severa que cualquier insignia. Elsie escuchó los rumores incluso antes de que Jonah hablara de ellos. Lo sintió en la forma en que las mujeres se levantaban las faldas a su paso, en las miradas de reojo de los hombres que la medían con una crueldad disfrazada de curiosidad. Mantenía la barbilla baja, pero dentro de su pecho ardía un fuego tenaz. Había corrido demasiado tiempo, había encorvado demasiado la espalda, a menudo bajo el látigo de los demás. En la cabaña de Jonás había vuelto a sentir calor y, aunque la vergüenza se aferraba a ella, no estaba dispuesta a dejar que se la arrebataran. Jonás notó el cambio. Vio como Elsie ya no temblaba ante cada sonido fuera de la puerta. La vio moverse con tranquila resolución, como sus ojos se estabilizaban cuando Clara reía por las mañanas. No pronunció las palabras que lo conmovían, pero las sintió en la forma en que se le oprimía el pecho cuando ella pasó rozándolo, o cuando Clara deslizó su pequeña mano en su callosa palma como si perteneciera allí. Pero las tormentas se juntan allí donde el calor se atreve a crecer. El sheriff von Talba llegó primero, cabalgando por el sendero con su estrella brillando como bronce deslustrado en su pecho. Su caballo pateó la nieve, lanzando columnas de humo al aire mientras Von desmontaba. Su sonrisa era de esas que hiela la sangre. Amplia falsa práctica. Macrat, dijo lentamente, mientras subía al porche con unas botas que llevaban el polvo de demasiados pecados. La palabra es tu compañía. Se dice que la empresa pertenece a hombres que ya habían tenido derechos sobre ella anteriormente. Jonás no dijo nada, solo se quedó parado en la puerta, su ancha figura bloqueando la vista de Von hacia el interior. La sonrisa del sheriff se hizo más fina. Mejor no meter las narices donde no te corresponde. A los hombres como Crowley no les agrada que sus propiedades se pierdan. Ante esa palabra, la mandíbula de Jonás se tensó. Propiedad. No dijo nada todavía, pero su silencio tenía peso. Von sonrió, escupió en la nieve y volvió a montar. Solo una visita amistosa, dijo, mientras giraba su caballo hacia la ciudad. Pero Jonás reconoció una amenaza cuando la oyó. Esa noche, Elsie estaba sentada junto al fuego, con las manos temblorosas a pesar de su voz tranquila. No volveré a postularme, dijo. No de ellos. No de susurros. Prefiero morir de pie que arrastrarme un día más. Jonás la miró y, por primera vez en años, se permitió sostener la mirada de otra persona sin inmutarse. No solo vio sus heridas, sino su espíritu obstinado, feroz, incluso bajo el peso del dolor. Asintió una vez, lento y deliberado, un paquete sellado en silencio. Los días pasaban, cada vez más apretados por el miedo. El aire mismo parecía cargado, como si las montañas contuvieran la respiración. Clara también lo sintió, aunque era demasiado joven para nombrarlo. Una mañana, volvió a llamar a Jonah Poe, esta vez sin dudarlo. Su voz clara como campanas en el aire frío. Elsie se quedó paralizada, la vergüenza y la esperanza se reflejaban en su rostro. Pero Jonás solo puso su mano suavemente sobre el cabello de Clara. La palabra no le hirió como antes. Lo estabilizó,
le dio una razón más aguda que el dolor para mantenerse erguido. El ajuste de cuentas llegó al anochecer, cuando el cielo ardía con rayas rojas como viejas cicatrices. Silas Crowley llegó con 3 hombres, con sus rostros ocultos bajo anchos sombreros y sus armas brillando débilmente en la luz que se desvanecía. Bond los seguía de cerca, con una estrella torcida en su chaleco, sonriendo como si toda la escena fuera un teatro montado para su diversión. Jonás salió antes de que pudieran desmontar, con el rifle descansando cómodamente en sus manos. No lo levantó, todavía no, pero verlo fue suficiente para detener su fanfarronería. La nieve crujió bajo sus botas mientras se dispersaban, dando vueltas como lobos. La voz de Crowley era áspera, desgastada por el whisky y la crueldad. Esa mujer es mía. Ella corrió, y las leyes estaban de mi lado. Entréguenla a M. Segra o nos la quedaremos con ella y con el mocoso. El silencio de Jonás se prolongó tanto que incluso el viento pareció acallarse. Luego dijo en voz baja y firme: «No te llevarás nada de este lugar». Las palabras eran claras, pero el impacto fue más fuerte que el de un disparo. Bond se rió y dio un paso adelante. Grandes palabras para un hombre que se esconde detrás de faldas y niños. Su mano flotaba cerca del revólver, una víbora esperando atacar. Dentro de la cabaña, Elsie presionó a Clara contra su pecho, susurrando oraciones que sabían más a maldiciones. Su cuerpo tembló, pero su espíritu no. Ella se puso de pie, jaló a Clara hacia su lado y abrió la puerta. Su voz, aunque quebrada, sonaba firme. «Ya has tomado suficiente. No más». Por un instante, el mundo pendió en equilibrio sobre una espada. Entonces Crowley escupió en la nieve y tomó su arma. Jonás se movió primero. El rifle crujió, resonando como un trueno contra las crestas. Uno de los hombres de Crowley cayó al suelo, agarrándose el hombro, mientras la nieve florecía roja debajo de él. El caos estalló, las botas se arrastraban, las armas se desenvainaban, el aire se llenó de humo y gritos. Jonás no luchó con furia salvaje, sino con firme resolución y con cada movimiento preciso. Su cuerpo afinado por años de soledad y trabajo. Desarmó a un hombre con la culata de su rifle y hizo retroceder a otro con los puños duros como piedras. Crowley se abalanzó con el arma en alto, pero Elsie arrojó una linterna desde el porche y las llamas se dispersaron por la nieve, obligándolo a retroceder. Ella no se acobardó. Ella no se rompió. Bond sacó su revólver, sonriendo, dispuesto a acabar con todo. Clara gritó. Jonás se giró y el mundo se redujo al brillo del acero en la mano de Bond. En ese instante, Elsie dio un paso adelante y su voz interrumpió la sala. «Jonás». El sonido lo atrapó y atrajo cada gramo de su atención. Se movía con la seguridad de un hombre que ya no quería vivir a medias. Su rifle se levantó y disparó. Bond tropezó. La sonrisa se borró y su estrella cayó en la nieve a su lado. La pelea terminó tan rápido como comenzó. Crowley, sangrando por un corte en la frente, maldijo y huyó con sus hombres restantes, mientras sus caballos se alejaban a toda velocidad en la oscuridad. Se hizo un silencio, interrumpido únicamente por el silbido de la nieve derretida allí donde aún ardía el aceite de la linterna. Jonás permaneció allí respirando con dificultad, con el rifle bajado y los ojos escudriñando las crestas en busca de amenazas que ya no llegaban. Elsie se puso a su lado, con la mano temblorosa al rozar su brazo, no por miedo, sino por reconocimiento. Clara se aferró a ambos, su pequeño cuerpo presionado entre sus piernas, sollozando hasta que los sollozos se convirtieron en hipo. Por la mañana, el pueblo lo sabía. Los rumores cambiaron de tono y sustituyeron a la burla. Hablaron de cómo Jonah M. Segra se mantuvo firme como una montaña frente a los lobos. Como Elsie Carter enfrentó a sus torturadores sin doblegarse. Como el niño le había llamado padre. La compasión se transformó en respeto, aunque los susurros nunca murieron del todo. En el salvaje oeste, nada pasaba. Semanas después, bajo el sol que derretía la nieve formando ríos,
Jonás y Elsie estaban juntos ante un puñado de habitantes del pueblo. Ningún sermón del predicador podría santificar lo que ya había sido forjado en el fuego. Pero se pronunciaron votos, se intercambiaron anillos, las pequeñas manos de Clara se aferraron fuertemente a las de ellos. No había grandeza, solo orgullo, solo supervivencia transformada en algo más suave, más valiente. Cuando regresaron a la cabaña, el invierno aflojando su control, Jonás se detuvo en el umbral. La montaña se extendía ancha e interminable, ya no estaba vacía, sino viva. Se volvió hacia Elsie, que sostuvo su mirada sin miedo, y hacia Clara, que sonreía con una confianza inquebrantable. En esta tierra, pensó Jonás, aunque no habló en voz alta, el amor no ruge. Susurra misericordia en las puertas que quedan abiertas, en las manos que eligen sostener en lugar de dañar. Y mientras el sol del atardecer se derramaba sobre la nieve, pintándola de oro, el silencio que una vez atormentó a Jonás Segras se rompió, no por palabras, sino por el ritmo constante de tres corazones latiendo juntos, más fuertes que cualquier tormenta.